organizaciones que los apoyan. Con la pandemia global, nuestro trabajo se siente más urgente que nunca. El arte, la cultura y los derechos humanos están viviendo presiones y tensiones sin precedentes debido a esta situación. Es precisamente en tiempos de crisis como estos que podemos valorar el poder de los artistas y su trabajo para unirnos a pesar de las fronteras. Mientras América Latina se vuelve en el nuevo epicentro de la pandemia, muchos gobiernos estaban aprovechando de la emergencia nacional para agudizar la represión contra los disidentes. En muchos casos han también implementado medidas drásticas o aparentemente irracionales. Hay países donde se están reprimiendo las voces críticas, en otros incluso se niega la gravedad de la crisis. Más allá de la emergencia sanitaria, la pandemia plantea desafíos sin precedentes para artistas y activistas en la región. En los últimos meses se han acudizado tendencias represivas hacia la libertad de expresión, como evidencian casos de censura hacia el colectivo de artistas en Chile, el colectivo feminista de la tesis, por ejemplo, o el asesinato sistemático de activistas sociales en Colombia. De hecho, podemos observar que la pandemia no ha frenado, sino que ha acentuado en muchos casos las tendencias que se estaban dando anteriormente en el continente. No es una historia nueva. En esos países, la pandemia afecta especialmente a las comunidades vulnerables, los trabajadores informales y precarios, los barrios populares y la comunidad rural y indígena, las artistas y defensores de derechos humanos. Pero también afecta a las organizaciones que los apoyan, reduciendo aún más los espacios cívicos y políticos existentes. De esto y otros temas hablarán Octavio Gana, artista, diseñador, poeta y codirector del colectivo artístico chileno Delight Live, Juana Sorgado, coreógrafa, bailarina, historiadora y codirectora del colectivo artístico colombiano La Otra Danza, y Lucía Sandoval, comunicadora y artista del colectivo mexicano Acrocultural. A través de sus experiencias y proyectos, cada artista explora estrategias para enfrentar la nueva situación, repensando el trabajo de artista en un contexto de transformación y de mucha incertidumbre. Los perfiles de los participantes y sus organizaciones están en el enlace que mi colega va a compartir en el chat con vosotros. Y después las presentaciones tendremos aproximadamente media hora de discusión que va a ser moderado para mi colega, que es Alessandro Zaccato, el encargado de América Latina por el programa de ARC. Y les recordamos que para indicar que tienen una pregunta o comentario, tendrá que usar la función mano levantada en la parte inferior de la pantalla. Es un poco, no es tan fácil de encontrarla, pero es en parte inferior. Y asegurarse que bajar la mano cuando hayan terminado. Puedes también usar la caja de preguntas y cuestiones que están también en el chat. Ahora, sin más preámbulos, permítame presentarles a nuestro primer orador, Octavio Gana de Delight Live. Bienvenido, Octavio. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto, súper. Bueno, les quería pedir muchas gracias, Julie y Alessandro, también por esta instancia. Estoy muy contento y orgulloso también de poder participar con las demás panelistas, que pude conocer su trabajo y es espectacular.
Les cuento un poco lo que nos ha tocado acá en Chile vivir, principalmente a nosotros como Delight Lab. Nosotros somos un colectivo de arte y diseño. Yo trabajo con mi hermana Andrea y hacemos colaboraciones con otros grupos de personas. Eh, y además de nuestro quehacer como diseñadores y como artistas, de todas las cosas que hacemos, participamos en muchas campañas sociomedioambientales, le llamamos. Eh, en Chile tenemos montones de conflictos por el tema del agua, ahí tenemos ríos sagrados también, sobre todo en la zona de la Araucanía, que se le llama, que es donde están nuestros pueblos originarios, los mapuches. Y ahí hay muchos conflictos relacionados con ríos, con que le inundan zonas para el tema de poner hidroeléctricas. Entonces, en fin, nosotros hemos ido trabajando por un lado con ellos y en otros lugares también que hay conflictos medioambientales. Y desde el año pasado, bueno, ahí le estamos mostrando una fotografía con mi hermana para que la conozcan. En este momento ya no pudo participar, pero está presente también. Y entonces, lo que les estaba contando, nosotros desde el año pasado que venimos participando en lo que la prensa llama el estallido social chileno. Se hizo bien conocido nuestro trabajo porque estuvimos interviniendo en una torre que se llama la Torre Telefónica, que queda en el centro neurálgico de la ciudad, donde se hacen todas las manifestaciones y donde comúnmente, no sé, por ejemplo, Chile gana la Copa América y ahí se junta toda la gente a celebrar. Si pasa también, no sé, matan a un comunero mapuche, la gente se junta ahí a manifestarse. Los estudiantes también, las marchas feministas también. Esto comúnmente se llamaba Plaza Italia. Desde el estallido social chileno se le llama Plaza de la Dignidad. Y nosotros durante el estallido social, que se le llama, proyectamos durante todas las noches la torre de la Telefónica con distintas consignas y frases y cosas que aludían un poco a lo que estaba pasando en Chile durante el toque de queda. Ahora, en el tema de pandemia, a nosotros nos invitó Tiago de Abreu, él es un curador brasilero que venía viajando por Chile y se quedó unos meses acá porque no podía viajar, habían cerrado los aeropuertos. Entonces se le ocurrió hacer una curatoría, invitó a 70 artistas a poder participar con trabajos realizados en pandemia durante un fin de semana. Y como nosotros no nos podíamos mover y teníamos un poco más fácil el acceso a poder proyectar en esta torre, la empezamos a activar. Siguiente diapositiva. Y le propusimos a Tiago poder trabajar con esta frase, que es: esto también pasará. Esto está relacionado con los momentos de crisis, con un cuento muy antiguo, que es un rey que tiene un grave problema y no sabía qué hacer en eso cuando estaba con crisis en su gobierno, y le pregunta a gente muy sabia, ¿qué puedo hacer? Y el tema es que al final, para resumir un poco, le regalan un anillo y le decían: ve este anillo cuando estés en problemas. El tipo lo ve el anillo, le tienen una emboscada, el tipo se esconde, ve el anillo y dice: esto también pasará, y ahí el tipo se calma, se queda escondido y logra salir, y él siente que con este mensaje él se logra salvar. Entonces hace una fiesta a la vuelta de su mandato, y, y el sabio le dice: ahora también es un buen momento para que veas este mensaje. El tipo lo ve y se da cuenta que así como la vida tiene momentos muy bajos, tiene momentos muy altos, y en todos los momentos hay que saber mantener la calma y la conexión con el presente, con la tranquilidad y estar como súper consciente finalmente. Entonces sentíamos que este mensaje podía servir para eso. Nosotros esto lo proyectamos, si mal no recuerdo, creo que fue el 15 o el 16 de mayo. Al día siguiente lo proyectamos en los 10 idiomas más difundidos del mundo, más hablados dentro del mundo. Y además proyectamos la siguiente frase. Diapositiva, por favor. Siguiente. Este es un verso de Raúl Zurita, que también hicimos una colaboración con él. Él es Premio Nacional de Literatura de Chile y probablemente el poeta chileno más importante con vida de este minuto. La vida es muy hermosa incluso ahora. Pertenece también a un poema de un libro de él, así parte, el libro Purgatorio, que también un poco es un mensaje
de esperanza para todo lo que nos ha tocado vivir acá en Chile. Sobre todo que el manejo de la pandemia en Chile se está encaminando como la peor administración en relación al manejo de la pandemia en el mundo. Es muy crítico lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, pasó esto y nosotros al día siguiente tuvimos un hackeo de nuestra cuenta de Instagram. Le cambiaron la clave, cambiaron el correo y no pudimos recuperar todos los registros que teníamos, todo esto. Y tuvimos un domingo muy terrible, muy fatídico. Y bueno, fue como, bueno, esto también pasará, ya qué vamos a hacer. Fue un día muy terrible, pero con mi hermana queríamos seguir trabajando. Y al día siguiente, fue un día lunes, empezó a pasar el problema en que en varios lugares de Chile, en las poblaciones, ¿cierto? Empezó a salir la gente porque no tenía alimento. Empezó a haber un problema de abastecimiento, de que no hay trabajo, de que la gente no podía comer y empezó a pasar hambre, de cierta forma. Entonces nosotros proyectamos la palabra hambre. Podemos al siguiente slide. Y lo que ocurrió fue que hubo mucha polémica con esta palabra. Bueno, se viralizó un montón. Abrimos de nuevo Instagram, una cuenta nueva. Aprovechamos de poner algunos trabajos antiguos y pusimos esta palabra para reactivar un poco también, no sé, nuestro quehacer. Estábamos trabajando, estábamos haciendo cosas y queríamos poner este tema para que se agilizaran las medidas, para que pasaran cosas. Y hubo un político bien conservador, joven, que llamó a perseguir a las personas que habían proyectado hambre. Y con eso se nos tiró una avalancha de amenazas, de muchos mensajes ofensivos, y, y fue muy terrible, la verdad. Tuvimos mucha mala onda. Entonces nosotros fue como, bueno, sigamos con nuestro diálogo para que la gente entienda. Se trató de interpretar como un llamado a la violencia. Y nosotros al día siguiente proyectamos la palabra humanidad, que es esta. Y como un poco para que se entendiera el contexto de lo que estábamos pidiendo, ¿cierto? Que era humanizar el tema. Pero a los pocos minutos de nosotros haber proyectado esto, yo salgo, después miro por la ventana, y si nos pueden poner el siguiente slide, ocurre esto. Yo de repente veo la torre y tiene unos tremendos focos, que yo no sé de dónde venían, pero nos dio mucho miedo. Yo dije, ¿qué está pasando? Y nos estaban censurando nuestra palabra con luz. O sea, unos focos tremendos que después nos dimos cuenta que habían puesto en la calle principal de la ciudad, en la Alameda. Y ahí yo apagué el proyector, me escondí debajo de la cama, sentía que estábamos, no sé qué estaba pasando, fue muy loco, fue muy terrible. Y me fui a dormir a otro lugar, me dio mucho miedo que a lo mejor estábamos, no sé, se estaba interpretando como que éramos, no sé, cualquier cosa. Y bueno, un poco cuento corto, al día siguiente hicimos un comunicado contando todo lo que nos estaba pasando. Por un lado las amenazas, el hackeo, ahora la censura, y fue muy fuerte. Hicimos este comunicado y lo bueno fue que por lo menos todo el mundo de la cultura y de las artes nos entregó muchísimo apoyo, salieron grandes personas reconocidas a nivel, sobre todo en Chile, brindándonos el apoyo, hubo hartas columnas, harta prensa, y además un grupo de abogados que también nos colaboró y que seguimos trabajando. Nosotros a partir de esto interpusimos una denuncia, eh, para que se supiera quiénes estaban detrás de la censura. Eso principalmente. Nosotros ahora estamos con un caso en tribunales con esto para que se sepa, y se llama un recurso de protección. El recurso de protección es para que nosotros podamos seguir con nuestro quehacer. Y además a esto se suma que se borraron de la misma Plaza de la Dignidad y de los lugares aledaños todo el arte que estaba, la expresión que estaba. A eso se suma también el problema que tuvo las tesis, que Carabineros le puso una demanda para, no sé si se llama una demanda, pero sí, le puso una demanda porque estaban llamando a la violencia contra ellos. Y en tercer lugar, en Chile estamos viviendo una censura de prensa a la prensa independiente, que le quitaron todos los permisos para que ellos puedan salir a hacer su periodismo en estas condiciones. Entonces, cada vez más se empieza a tornar una sensación de dictadura,
o dicta blanda, como lo decía Pinochet en los años 80. Entonces estamos muy atentos a todo lo que puede ocurrir y por lo mismo agradezco este espacio para que se pueda saber en otros lugares lo que está pasando acá en Chile, que se trató muchas veces de maquillar como un país que estaba en vías del primer mundo y era una gran pantalla. Eso, muchísimas gracias por el espacio. Después seguimos con Muchas las dudas. gracias. Muchas gracias, Octavio. Va a darle la palabra a Juana Salgado de la otra danza. Juana. Bueno, buenos días para todas y todos. Gracias, Julia, Alessandro, a mis compañeros artistas, Lucila y Octavio. Reivindico y reafirmo el valor que tienen estos espacios y que se sigan replicando, que sigamos haciendo redes y conociéndonos y fortaleciéndonos. La otra danza somos dos, soy la cofundadora junto con Calia Ronderos, somos un equipo base de 4 artistas escénicos y nosotras 2, que vamos invitando a artistas y sociedad civil también a participar de las acciones. Entonces voy a ir haciéndoles una narrativa temporal un poquito, contándoles nuestra experiencia. ¿Me puedes poner la siguiente? En esta imagen vemos uno de nuestros dispositivos de creación para espacio público que se llama Arengas Corporales para Tiempos Desesperados. Nosotros reivindicamos el cuerpo como el lugar donde sucede la metáfora y sucede el activismo y ha sucedido la guerra también y las violaciones y los repertorios como de violación a derechos humanos en el cuerpo. Entonces desde ese lugar nos enunciamos a través de la danza, del teatro y del performance. Esta acción la estrenamos, digamos, el 9 de noviembre del año pasado en una atmósfera muy caldeada, donde el movimiento estudiantil, en correspondencia con el movimiento latinoamericano, empieza a hacer las exigencias al Estado Nacional frente a la educación pública, por un lado, y por el otro lado, el performance tiene la temática de visibilizar y denunciar, instalar la pregunta del quién responde por nuestros desaparecidos en Colombia. Siguiente. Entonces realizamos acciones en calle. En esta imagen ustedes pueden ver a Laura, una de nuestras bailarinas, que camina encima de cuerpos que están como llenos de niebla, de bruma azul y gélida, un poco haciendo la metáfora a todas estas fosas comunes y a todo lo que no se alcanza a ver, a la impunidad, al frío que genera el no saber con nuestros familiares. Siguiente. Aquí tenemos pues otro de los momentos del performance en el centro de la ciudad, en la calle neurálgica, que es la avenida Jiménez, que antes era un río y la taparon. Y bueno, ahí vemos a los performance siendo ellos mismos los desaparecidos, preguntando por sus mismos, en su fotografía por ellos mismos, instalándole la pregunta al otro, interpelando al ciudadano frente a esta temática que no se habla pues en el país. Siguiente. Aquí quería como resaltar de esta imagen que el trabajo que realizamos viene previamente acompañado de un trabajo con organizaciones de víctimas y también de pedagogía con los artistas y los chicos que se suman a las acciones en calle para que puedan tener relación con el testimonio directo de las personas que han sufrido la desaparición forzada en este caso, que han sufrido el exilio. Entonces ahí vemos a una de las mujeres que lidera una iniciativa que es el Costurero de Vida, Kilómetros de Vida y Memoria. Ella es Claudia Girón, que nos acompañó, y tuvimos varias personalidades y lideresas trabajando con nosotros en el proceso de creación. Siguiente. Esto iba sucediendo entre el 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 de noviembre en las calles de Bogotá, que íbamos saliendo.
Y paralelo a eso, nos veníamos preparando y acompañando pues todo este proceso de movilización social. Todas somos hijas de la educación pública en el colectivo, hijos, y tenemos una fuerte convicción por defender la educación pública y veníamos acompañando esos procesos y alistándonos para hacer una transposición como en caravana de lo que iba a ser esta acción, pues como pasacalle para acompañar la marcha. Y el 19 de noviembre sucedió en Bogotá, sucedieron 27 allanamientos por parte de la Policía Nacional, buscando un poco desestabilizar la organización que se venía generando, que de hecho fue un movimiento latinoamericano del paro nacional del 21N. Y dentro de estos allanamientos, el taller donde realizábamos en ese momento nuestras escenografías y que hace parte pues, particularmente de mi familia, fue allanado y fue allanado de una manera absolutamente salvaje. Tengo que decir que entraron 20 personas totalmente con el rostro cubierto, destruyeron la puerta principal, destruyeron a patadas las puertas internas, revolcaron toda la casa, sacaron material de construcción escenográfica en una violencia increíble, buscando explosivos, donde pues por supuesto no encontraron más que material artístico, los salones de danza y el taller pues, de construcción escenográfica. Entonces, pasado esto, pues nuevamente la pregunta se hace más vigente del quién responde. Instalamos también, como en el caso de Octavio, una acción jurídica con un colectivo de abogados, un poco investigando por qué y denunciando la forma. Esto sucedió a las 3 de la mañana, el operativo duró hasta las 7 de la mañana, un hostigamiento brutal, sin ninguna explicación ni orden judicial, ni de cateo, ni de nada, violentando todos los derechos, digamos, como que tenemos como ciudadanos por una fuerza que en teoría nos debe cuidar y de alguna manera representar como los valores de la protección, como la policía. Siguiente. Entonces, en este clima tan fuerte de esta época, 19, ya estábamos muy pronto al paro, salimos al paro, la primera imagen que vieron fue justamente de ese día en la Plaza de Bolívar, haciendo como la instalación de la acción. El 21 se sucede el paro y la ciudad vibra, tiene una vibración que yo no había experimentado. Digamos que uno experimenta las vibraciones de ciertos sectores que salen a movilizarse, pero esta vez la ciudadanía entera salió con cacerolas, uno escuchaba por todos los barrios, fue un clima muy, muy interesante y muy bonito, como de sentir a la ciudadanía como en esa indignación profunda con lo que estaba pasando y con la violencia que estaba sucediendo. El 23 de noviembre asesinan, le disparan a uno de los estudiantes que estaba en estas jornadas de protesta, él se llama Dylan Cruz, lo asesina un coronel, un capitán del ESMAD que se llama Manuel Cubillos Rodríguez, a un joven de 18 años que estaba marchando por poder acceder a la universidad pública, recién se estaba graduando del colegio. Muestro esta imagen porque es una de las acciones que hicimos en otra obra. Ahí pueden ver el ESMAD, es ese policía así que tiene súper cargado pues, de cosas para defenderse y todo ello, súper armado, es una imagen súper fuerte. Frente a un paro que hubo de alimentos, hicimos una acción también, eso fue en otros años, y pues vemos una comunidad campesina como es golpeada, y bueno, estas imágenes son frecuentes en el campo y las estamos viviendo en la ciudad, entonces creo que eso hace que la ciudadanía pues pueda reflexionar. Siguiente. Este joven lo asesinaron y la ciudadanía arma muy rápidamente un dispositivo del lugar de memoria, resimbolizando, resignificando este lugar donde la policía asesina a este muchacho. Y entonces pueden ver la calle 19, que es en el centro de la ciudad, en pleno centro, a los ojos de toda la ciudadanía, nos asesinaron un joven y la gente empieza a llenar de cartas, de flores, y bueno, allí también estuvimos presentes
Pongo al lado la foto que sigue porque justamente este 20 de junio destruyeron el lugar de memoria, y pues ahí entra toda la reflexión de lo impresionante que es que destruyan unas flores, unas materas con unas flores, ¿no? Y de lo incómodo que representa, que tiene el lenguaje simbólico para que sucedan estas cosas, ¿no? Como que uno pone en la balanza y es impresionante el poder que van teniendo las acciones simbólicas y las metáforas contrarrestando esta narrativa de la violencia. Y esto para decir un poco que al igual que Octavio, al igual que a la campaña por la verdad del Movise, que le borraron un muro, lo que hace el borramiento y la destrucción de acciones simbólicas es revitalizarlas, dinamizarlas y potenciarlas. Sucede todo el efecto opuesto. Siguiente. Aquí digamos que estamos en calle, pero también en sala no desaprovechamos la oportunidad para sacar un letrero, cualquier cosa que hable de lo que está pasando, no más asesinatos de niños por el ejército colombiano, una de las acciones de los operativos del ejército colombiano asesinando a 17 niños, de los cuales no vimos sus rostros, no supimos nada, no más líderes sociales asesinados en Colombia, como decía Julie, tenemos en pleno proceso de paz una cantidad de asesinatos increíbles día a día, de jóvenes liderazgos que vienen en los territorios hablando de profundizar la democracia en el país. Y pues abajo ven, yo defiendo la universidad pública, esto lo hacemos en sala y en calle. Siguiente. Y para terminar, pues vuelvo a una obra antigua que se llama Camino a Casa. Es una obra que habla de una niña que le desaparece en su padre en un parque, y mientras que ella está llorando a su padre que no aparece en medio de este juego, le aparece este león gigante. Regresa a su padre hecho un león gigante a desestabilizar un poco todo el universo y un poco instalar, para nosotros era instalar en nuestros niños también estas temáticas y bueno, y poner también desde otro lugar el tema de la desaparición forzada. Ahorita nos encontramos como alistándonos gracias Octavio, para hacer como un proceso nuevo que tiene que ver con un proyecto que se llama Memoria en Serie, porque olvidar no se puede, que va a ser una serie de animación de dramaturgias de la memoria de casos de desaparición forzada, y bueno, ya les estaré contando. Voy a dejar por ahí y gracias. Muchas gracias, Juana. Vamos a dar la palabra a Lucía. Lucila está con nosotros. Sí, aquí mismo voy a compartir mi pantalla. Espero que esté visible. Aquí estamos. Hola, muchas gracias por el espacio. A mí también me parecen muy importantes Lucila, por favor, ¿puedes poner un poco más? Sí, no te oigo muy bien. No es muy fuerte. ¿Mejor? Ahora mucho mejor. Sí, mejor. Mucho mejor. Okay. Muchas gracias. Micrófono malo. Bueno, decía, yo también agradezco mucho este tipo de espacios, precisamente en este contexto. Creo que la compartición de estos distintos tipos de intervenciones y saberes es muy necesario, y es un poco de lo que les voy a hablar. Yo vengo de un colectivo que se llama Hackeo Cultural. Trabajamos con procesos narrativos, pensando en trabajar con narrativas grandes, racismo, defensa de la vida, etcétera. Y en este momento en particular tenemos un proyecto que se llama Hackear la Pandemia, que surge a partir de que vimos un montón de narrativas hegemónicas que estaban apropiándose de este momento global. El tema de hablar de la pandemia desde la guerra, desde la militarización, desde discursos económicos en vez de la vida, y este tema de regresar a la normalidad.
pero también vimos en otros espacios un poco este llamado a no volver a la normalidad, que es un poco estas narrativas conectadas que se van de sur a sur, que son estas ideas de lo que no queremos y los mundos que queremos construir. Y empezamos como colectivo a pensar en las narrativas contrahegemónicas, un poco, no sé si la cura, pero sí un poco los antídotos que pensábamos a estas narrativas que tienen que ver con defender la vida, la defensa de la vida por encima del dinero, hackear desde las alternativas, es decir, poner en jaque estos sistemas de opresión a través de crear alternativas que son más útiles, que son más realistas, que son más sinceras y prácticas para los grupos que se encuentran resistiendo, pensando que la solidaridad es la salud del pueblo. Como ya hemos dicho, creo que varios lo mencionan, pues hay una situación de hambre, hay una situación de represión, hay una situación en la que independientemente del virus, la gente está sufriendo. Entonces, pensarlo como la solidaridad, como aquella cura, y un poco el término de los futuros ancestrales, que viene pues, de cuestiones más bien decoloniales, que es cómo buscamos sabiduría que no es occidental y que nos ayuda a plantearnos otro tipo de mundo y otras formas de ser y estar, incluso en tiempos de pandemia. Con todo esto, pensamos, bueno, ¿qué se puede hacer en este momento? Teníamos una red bastante grande de gente y activistas de distintos espacios que conocíamos y que estábamos sufriendo el encierro, en algunos lugares de manera más directa. En México no hemos tenido un encierro obligado, pero en otros lugares sí. Y empezamos a pensar en cómo armar una especie de compartición digital. Lanzamos un manifiesto, una convocatoria, que se las puedo pasar. Son un poco los puntos que menciono arriba, narrativas hegemónicas y contrahegemónicas, y convocamos a unirnos a una charla. Ahora, lo que ha surgido un poco de todo este espacio, casi de manera accidental, ha sido pues poesía, porque lo que nosotros hacemos son procesos de prácticas narrativas y surgen pues poesías de distintas latitudes. Se las estaré leyendo un poco porque creo que es mejor hablarlo desde ahí. Sobre la compartición digital, nos dicen: el círculo de la palabra, activando la escucha, es autocuidado, es un acto político. Cuidado para las cuidadoras. Gracias por el espacio. Espacios digitales como cuerpos digitales. El Estado ha sido rebasado por información falsa. También este ha sido un espacio de compartir distintas herramientas libres, Jitsi, Disroot. Nos organizamos sobre todo por Telegram, también si hay necesidad por Signal, pero es un espacio también de utilizar herramientas que no sean ni capitalistas ni que nos pongan en riesgo. Esto lo hemos hecho a través de un proceso de prácticas narrativas. Las prácticas narrativas son todo un proceso terapéutico, pero también nosotros lo hemos usado como un proceso de compartición en distintas comunidades y ahora es la primera vez que lo hemos pasado a espacios digitales, pero han sido resultados muy lindos. La clave es hacer compartición con preguntas claves, detonantes, responder de la manera más honesta y menos académica posible, aunque a veces puede ser muy académico, un poco raro. Y uno de nosotros, normalmente yo, lo que se dice es que se escucha con oído de poeta e intentamos hacer esta especie de voz coral. Entonces no es tanto una discusión, no es tanto un proceso de consenso, sino que es un proceso coral de compartirnos dónde estamos. Les voy a leer un par. Es el mediodía, asume un gobierno de derecha, aparece la pandemia, los mensajes son contradictorios. Abrieron las escuelas rurales en un acto condenatorio de las vidas que no importan. Montevideo, Uruguay, acompañante y militante, les dejo un beso. A donde se encuentren, Antioquía, Colombia, se necesita memoria, hay pseudo dictadura, quieren gobernar a puro decreto. Saludos a todo mundo, estoy en el oriente de la Ciudad de México, aquí la normalidad es la excepción. Desde el sureste de México, sobre la normalidad preocupa, tomar en nuestras manos, por más que haya invasión de cemento. Entonces, son estos un poco procesos de cotidianidad compartida, es decir, de contarnos y de narrarnos desde
distintas partes del mundo, hay gente de muchos espacios, no siempre se conectan las mismas personas, gente de comunidades autónomas, gente que está como migrante en Europa, gente de varias ciudades de México, Guatemala, Colombia, Brasil, Argentina, Chile. Hemos tenido gente de muchos espacios y un poco creo que es importante mencionar que tiene que ver con compartir los procesos de resistencia, pero también con compartir el encierro y con tener como esta posibilidad de hacer red a pesar de no poder estar en calle. No se los voy a leer todos, pero bueno, les voy a leer un par. Desde el semidesierto Ñusabi en la Mixteca oaxaqueña, propiedades curativas, preventivas, mercado auditivo, soberanía alimentaria, generar un huerto donde contengamos pitaya, yoyita, cactáceas del desierto, hierba de hormiga, el sauco, el copal, replicar el modelo en las casas, patios, azoteas. Y bueno, a partir de este proceso surgen también otro tipo de alternativas, desde espacios digitales que se comparten, por ejemplo, la Casa Ninja Amazonia, es un espacio que va a ser físico, pero que no pudieron lanzar las compañeras de Media Ninja en este momento, porque pandemia. Entonces lanzan un centro online de articulación de defensa del territorio y bueno, se ha hecho como la labor de apoyarlas, de difundir. Arriba lo que vemos donde dice COVID-19, estamos transformando estas prácticas en un fanzine, etcétera. Bueno, aquí tengo otro par de poemas, creo que no se los puedo leer todos, pero nuestra venganza es ser felices, cuál es nuestro hogar, los hogares son trincheras de resistencia, más antisistemas que nunca. Como espacio de difusión funciona desde pues, un espacio donde distintos proyectos radiofónicos, talleres se comparten. Y bueno, para hablar un poco del contexto actual, en México, en mi ciudad en particular, las movilizaciones en tiempo de pandemia han sido tremendamente violentas. Hemos sufrido una represión como hace décadas que no veíamos. Ha habido desaparición forzada a manos de policías vestidos de civiles. Y ese ha sido un momento en el que fue importante este proceso de compartición, tanto de escuchar a compañeros de otros espacios. Compañeros de Guate nos dicen, para quienes comieron miedo y escupieron coraje y nunca lo dejaron, sale el sol. Pero también es un momento de poder articular pues, las necesidades vaya, fue un espacio digital para intentar encontrar a los desaparecidos por parte de la policía, se encontraron. Y bueno, nada más quiero mencionar aquí como este tema, hablan de la Plaza de la Dignidad, hablan de estos espacios que luego se toman en Colombia con este asesinato de este chico. Para nosotros la Glorieta de las y los Desaparecidos es un espacio que hemos tomado en mi ciudad, en Guadalajara, y que en este momento se ha desmantelado. De la misma forma en la que unas flores y unas macetas en otros espacios incomodan, aquí unas mantas nombrándola la Glorieta incomodan, también han sido retirados. Y pues bueno, han sido estos espacios muy complicados de pues, poder hacer resistencia en calle cuando no se esté en calle. Y por último, porque ya estoy un poco lejos, solo mencionar que este también es un espacio de compartición de otras formas de pensar y de sanar. Y bueno, creo que un compañero lo dijo mejor que yo, así que lo paso. Hualmapu, la tierra Ñuquemapu, nos llama, nos invita a escuchar. El silencio es solo aparente, nada es estático, se transforma. Alimento sea nuestra medicina, la sabiduría de nuestra madre, los abuelos. No es derecho o legalidad, es dignidad y subsistencia, herencia cultural, magnetismo que trasciende la razón. Lo más visceral aflora y compartimos nuestra proyección hacia el sol. Bueno, son estos los procesos poéticos en los que nos estamos acompañando. Lo hacemos, ahora empezamos cada semana, ahora lo hacemos cada 15 días y están muy invitados a hacer procesos de compartición. Me parece que eso es todo. Muchas gracias, Lucila. Vamos a empezar, Alessandro. Bueno, pues
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los invitados y unas presentaciones muy interesantes y muy profundas. Vemos que hay continuidades en los procesos de represión en América Latina, pero también continuidades en las respuestas, ¿no? En las respuestas artísticas, en las respuestas creativas. Ahora vamos a poner algunas preguntas y quiero recordar a nuestros oyentes y a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas en la sección acá en Zoom de preguntas y respuestas y nosotros después las vamos a leer y a poner a los ponentes. Entonces, una pregunta, ¿no? Una pregunta general que quería hacer ahora sobre el contexto específico de la pandemia, porque vemos que muchas cosas han cambiado, ¿no? Para los artistas y también para los defensores de derechos humanos, el encierre, todas esas limitaciones que los estados, los gobiernos nos están poniendo por la pandemia están limitando y transformando también nuestro trabajo, un trabajo que se basa sobre todo en la agregación, en la compartición normalmente. Entonces, quería preguntar a todos ustedes cómo se ha transformado su trabajo, ¿no? En el contexto de pandemia y qué nuevas perspectivas ven, ¿no? Para el futuro. También quisiera saber si con la pandemia hubo en sus países, en Colombia, en México y en Chile, procesos de articulación, de construcción de redes de solidaridad entre artistas y colectivos culturales como los que está presentando acá. Empezar entonces a contestar a la pregunta Octavio de Light Lab con sus comentarios Sí, y después seguimos con las otras. súper. Mira, aquí sí desde el primer momento se organizaron ollas comunes tanto para distintas comunidades, poblaciones en general, pero también se han hecho campañas para la gente. Yo estoy pensando ahora en el grupo A3, que es un colectivo de técnicos, diseñadores relacionados con el teatro, y además hay otro grupo que está relacionado con los audiovisuales, porque son montones de técnicos y gente que está detrás de pantalla que se quedó sin poder trabajar, y también del teatro, obviamente, y no sabemos cuánto eso va a durar. Entonces ahí sí hay una preocupación enorme de ver cómo poder reactivar. O sea, al final, por un lado está, o sea, el tema de la pobreza y de la gente que trabaja sin un contrato. Acá en Chile la respuesta del gobierno ha sido terrible. O sea, no hay una respuesta finalmente. Es como cada uno se la arregla como puede. Y es muy terrible la realidad que se está viviendo acá, porque en países que son muy capitalistas se han visto soluciones muchísimo mejores. Acá en realidad es súper impresentable las medidas actuales. Eso, pero por lo menos lo que sí se ha visto es que hay mucha colaboración entre el lema que sale ahora es el pueblo ayuda al pueblo. Hace el día de ayer o antes de ayer, se destapó una información que mientras estábamos proyectando la palabra hambre, ese mismo día estuvieron todas estas manifestaciones en poblaciones. En el gobierno de Chile, en el Palacio de la Moneda, se estaba licitando alimentos de lujo, gourmet, de 15 millones de pesos. Estaban pidiendo paté de jabalí, cosas de ese tipo. O sea, a ese nivel estamos viviendo nosotros. La diferencia abismal se está viendo ahora más representada que nunca. Social. Sí, muchísimas gracias. Octavio, entonces, si Juana o Lucila quieren hacer comentarios. Pues yo les cuento que, bueno, cómo se ha transformado nuestro ejercicio artístico, pues directamente afectados precisamente porque nuestro lugar es el cuerpo, el contacto, el movernos juntos, el bailar juntos. Entonces, en esa dimensión de la praxis, pues gravísimo, ¿no? El sector escénico está absolutamente como
mal. Tenemos espacios que van cerrando día a día. En este momento nosotros también tenemos nuestro espacio independiente sobreviviendo pues, con nuestros ahorros y dictando clases virtuales, etcétera. Pues que eso es lo menos a lo que sufre realmente el pueblo, ¿no? Uno de todas formas habla de un lugar de privilegio, es decir, tenemos un espacio, ¿no? Pero en ese derecho del ejercer como artistas, pues totalmente vulnerado y sin ningún apoyo ni reconocimiento a los espacios independientes escénicos. Frente al activismo, yo creo que particularmente nosotros estamos como en un proceso de alistamiento. Hemos estado escribiendo proyectos, hemos estado viendo cómo nos volcamos a lo digital, pero sin tratar, no sé, es complejo porque no es nuestro lugar, ¿no? Entonces estamos intentándolo, ¿no? Inventándonos nuevas cosas y pues no hay que olvidar que Colombia es un país donde matan todos los días gente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando se analiza Colombia porque ha habido una estrategia de miedo por mucho tiempo y muchos años y muchas décadas que han hecho que, por ejemplo, en el campo, en las zonas rurales hay un fortalecimiento de redes de organizaciones sociales, pero en las ciudades realmente yo no lo veo tan positivo, es decir, yo creo que hay una apatía muy fuerte, hay un miedo también muy generado por los medios de comunicación, hablo de la ciudadanía, yo creo que si bien se está agenciando una nueva ciudadanía cada vez más movilizada, es un proceso que viene lento y no, yo no siento que haya una red de artistas así que trabajen colaborativamente, igual está muy reciente, nosotros también estuvimos encerrados totalmente, pero sí lo puedo dar cuenta de las organizaciones rurales que se organizan pues todo el tiempo y que están haciendo porque el quédate en casa es clasista también y no sucede en Colombia, no sucede en la Colombia profunda, sucede en la ciudad. Y es un privilegio quedarse en casa, hay que tener casa para quedarse en casa, hay que tener agua para lavarse las manos, etcétera. Entonces yo lo veo como en esas dos dimensiones, en territorios con más rurales, mucho más organizada el movimiento artístico y social que va muy de la mano por la cultura colombiana. Eh, y en la ciudad más disgregado, cada uno haciendo lo que se puede, aunque también hay que decir que, pues por lo menos con los colectivos que nos allanaron hemos tenido redes, pero este despertar también la conciencia del artista es todo otro tema, ¿no? Pero yo siento que ahí va en alguna medida. Acá en México es peculiar porque veníamos de un proceso de recortes a instituciones culturales muy fuerte que ha continuado. Y también creo que es una situación parecida a la que mencionas, Juana. La verdad es que en México también es poca la gente que puede quedarse en casa. Hay una situación interesante. Por un lado, vemos cines comunitarios. Por ejemplo, hay una pequeña red de cines comunitarios en México que han estado intentando apoyarse y justamente subsistir a través de fondeos y a través de campañas. En redes es muy interesante, es un proceso que venía pasando ya desde algunos años antes con colectivas de escritoras de mujeres, pero en redes hay una cantidad ahorita de procesos de escritoras mujeres impresionante, todo tipo de cursos, talleres, espacios digitales, espacios de lectura anónima de mujeres, que eso es muy interesante porque es otra forma que no habíamos visto como tan concreta de articularse. Pero lo que a mí me ha tocado ver de manera más directa es que el contexto de represión que se está dando en México y en particular en mi estado, en Jalisco, es tan tremendo que está limitando la forma misma en la que nos expresamos artísticamente en las marchas. Uno de los compañeros que sabemos que ayudó sencillamente a imprimir, a hacer gráfica para una de las protestas, tuvo una amenaza muy fuerte por parte pues creemos, ni siquiera podemos estar seguros, pero creemos que de policía. Entonces, eso pinta un panorama fuerte y muy aterrador en el contexto en el que
No sabemos cómo van a ser las manifestaciones una vez que pase, si es que pasa este proceso, pero es fuerte pensar en que las pintas, por ejemplo, que son algo que usamos mucho acá en México y cada vez más en mi ciudad conservadora, sobre todo en manifestaciones feministas, las intervenciones de espacios públicos, las intervenciones de monumentos, están siendo limitadas y están siendo atacadas en el contexto de represión a las manifestaciones. Entonces, ahora sí que es preocupante porque pensamos que vamos a tener que ser muy creativos a la hora de encontrar formas de hacernos ver en calle. Eso. Sí, sí, claro. Bueno, otra reflexión que se me ocurre tiene que ver con el hecho de que los colectivos que están siendo representados aquí son colectivos urbanos, pero han trabajado también en conexión con el medio rural, con organizaciones rurales o grupos indígenas. En ese sentido, quería preguntar cómo ha afectado en sus países la pandemia a los grupos originarios, a los grupos indígenas, y cuáles han sido las respuestas desde ellos. Tal vez Octavio quiere empezar. Sí, la pregunta, Alessandro, Y no los escucha bien, ¿no? Te estás trabando un poco. Sí, pienso que la pregunta de Alessandro de cómo está afectado la pandemia en los pueblos originarios indígenas en sus diferentes países. Que están muy urbanos, pero trabajan sobre memoria, sobre la tradición orales. Entonces queríamos también saber. Sí. Miren, ahora hace poco, la semana pasada, esta semana en realidad, se estaba haciendo algunas manifestaciones como en caravana con vehículos por el tema de los presos políticos mapuche, perdón. Y hoy día mismo, y ayer, empezó a llegar muchos militares a la zona, se empezó a remilitarizar la zona. También hubo un atentado a una antena de telecomunicaciones. Yo ya no sé qué pensar con esos atentados, porque puede ser que ellos mismos lo hagan y con eso justifican la militarización. Entonces, son puros supuestos. Yo la verdad que no puedo decir o sea, hay que investigarlo, pero da para pensar todo en el Chile actual. Por otro lado, el fin de semana tuvimos también el Huatripantu, que es la conmemoración del cambio de ciclo, que hay muchos rituales, ¿cierto? Que se hacen con el Rehue, la Machi, las comunidades. Y yo sí supe que se hicieron bastante íntimas dentro de las mismas comunidades. Antes se juntaban todos. Y ahora por un tema de protección, sobre todo a los más ancianos de las comunidades, se hizo de esa forma. Pero está bien complicado. O sea, eso por un lado. Por otro lado, hemos visto que acá se están haciendo estas cuarentenas totales y que solamente pueda salir a trabajar la gente que hace los servicios básicos. Sin embargo, también se ha visto que hay muchos permisos que se están liberando para los trabajadores de las mineras, que muy cerca de Santiago, a pocos 20 kilómetros hacia la cordillera, están destruyendo glaciares para poder sacar el mineral que está abajo. Y después al año siguiente dicen que no hay agua. Entonces, hay ¿cómo se podría decir? Están los valores súper trastocados de la actual, ni siquiera te diría de la actual administración, sino que de toda la clase política, de todos los gobernantes. Yo no quiero echarle todo al actual, porque siento que los anteriores también han venido construyendo esto, que tanto los pueblos originarios como la protección a los ríos, a los glaciares, es algo que no se ha detenido, por el contrario. En tiempo de pandemia, yo siento que se ha visto más vulnerado todavía los derechos más esenciales de nosotros. Me meto en el saco porque al final somos los que nos censuran. O sea, uno trata de hacer algo y al tiro ya hay como una persona que se está saliendo del margen.
Entonces siento que las acciones artísticas en tiempos de pandemia y de ultra confinamiento, a ellos los saca un poco del esquema porque no saben cómo actuar. Y como no saben cómo actuar, actúan con violencia y con represión y con censura. Gracias. Sí. Y Perfecto. Juana, Lucila. Bueno, yo quisiera hablar un poco de Colombia. Sobre todo, pues Colombia tiene bastante población afrocolombiana, afrodescendiente, que comparte territorio con las comunidades indígenas, particularmente en la Constitución del 91 le otorga derechos de resguardo a las comunidades indígenas, y en este momento, digamos, llevamos casi 100 líderes asesinados en el 2020, y gran parte de esos liderazgos tiene que ver con las organizaciones indígenas del Cauca, que son que no sé si han visto, para que lo busquen. La Guardia Indígena del Cauca es uno de nuestros orgullos. Es un proceso impresionante de movilización y de protección al territorio, y pues con todo este proceso fallido del proceso de paz, digamos que nuevamente la pugna por el territorio hace que entren múltiples actores armados a disputar y asesinar líderes indígenas, digamos, que han velado por la protección de su cultura y del territorio, obviamente, que están ligados, así como los pueblos afrodescendientes, que tienen una increíble organización. Es increíble, impresionante la dignidad de nuestros pueblos afrodescendientes del Pacífico de Colombia. También pueden buscar el paro de Buenaventura. Colombia tenemos un racismo que es estructural, donde se han olvidado conscientemente todas las poblaciones donde habitan comunidades indígenas, y justamente para sacar provecho económico e invisibilizar la riqueza a la luz de todos que efectivamente tiene Colombia. Y lo mismo que comenta Octavio, una priorización por los derechos de quienes son dueños de la economía, pisoteando la vida y los derechos, pues, de las personas y de todos aquellos quienes las estamos cuidando. Entonces, un panorama bastante similar y agravado, pues, con el asesinato permanente. Lucila, por favor. Acá en México, pues mencionar hace un par de días la matanza de 15 compañeros indígenas Icuts en Oaxaca, que estaban por llegar a una asamblea sobre su territorio. Las matanzas no se han detenido, el despojo continúa con todo. Ha habido represión a los compañeros que están intentando evitar el megaproyecto llamado Tren Maya en el sur. En fin, el despojo continúa. Las comunidades indígenas, que son quienes están defendiendo el territorio, pues se ven afectadas en muchísimas formas, desde una falta de atención intencional. En mi estado son comunidades indígenas y mestizas las que defienden, por ejemplo, un gran lago, el lago de Chapala, pero están en una situación de envenenamiento de esa agua, y por supuesto en estos días no ha habido atención, no hay diálisis, gente que se está muriendo. Y bueno, en todo el país hemos tenido esta situación, feminicidios que no paran. La verdad es que en distintos puntos podemos ver cómo el Estado aprovecha este momento, que si bien no es de encierro total, sí es de mayor inactividad, y sí es sobre todo de desconexión corporal y de falta de este proceso de acuerpamiento de la lucha y de la manifestación, para continuar con sus procesos de despojo, y también para justificar represión y para justificar pues sí, cuestiones de violencia que no necesariamente se pueden ver como directamente del Estado, pero que al final del día el Estado está involucrado.
lo que ocurrió en Oaxaca hace unos días con la matanza de estas 15 personas es algo gravísimo, es muy parecido a otros eventos que ha habido en México como Acteal. Y bueno, no hay una posibilidad de generar el mismo nivel de protesta. Sin embargo, sí podemos ver distintas comunidades que hacen su labor y que intentan protegerse ante esta situación. Cherán, por ejemplo, es un pueblo autónomo que no tiene un solo caso de COVID y que, bueno, están en proceso permanente de defensa de sus bosques y que muestran un ejemplo de coordinación y de salud para su gente. Igual que en las comunidades zapatistas, ellos fueron de los primeros en cerrar los caracoles. En cuanto vieron lo que estaba pasando, dijeron, bueno, muchas gracias, nosotros nos vamos a cuidar, sigamos compartiendo desde otros espacios. Entonces creo que es una situación muy compleja y pues sí, se nota una diferencia muy fuerte de las personas que están en comunidad, en territorio, también con las poblaciones indígenas urbanas que están en situaciones de marginación tremendas y que no tienen acceso a salud. Como decía Juana, es una cuestión de racismo totalmente estructural. Entonces, pues están muy, muy, muy expuestos. Sí, ok, muchísimas gracias. Ahora voy a poner la última pregunta antes de abrir después a las preguntas del público que nos están escribiendo. Y la última pregunta tiene que ver con el que pueden jugar organizaciones y plataformas internacionales como Artists at Risk, como ARC, pero también organizaciones de derechos humanos. ¿Cómo creen que podemos apoyar a los artistas en este contexto, ¿no? ¿Qué esperan de nosotros y de las organizaciones internacionales de derechos humanos? Sobre todo, ¿no? Estoy pensando en casos de represión como los que vivieron pero también la ordenanza en Colombia. No entendí mucho, Alessandro. Perdón. Lo han puesto en el chat. Ah, Sí, bien. hemos puesto en el chat, pero pienso que la pregunta es que qué papel juega, a ver al chat, pero qué papel ARC y organizaciones internacionales y plataformas internacionales puedes jugar y cómo podemos ayudar. Ya, mira, un poco nosotros, voy a hablar un poco de la experiencia que hemos tenido nosotros, ¿ya? Nosotros desde el año pasado que pertenecemos a una agrupación que se está llamando Proyectorazo. Proyectorazo nació en Argentina y son todos grupos de visualistas y gente que tiene videoproyectores. En algún minuto, algún día se juntan y hacen una acción colectiva de proyección por alguna demanda social o algo. Esto se abrió a Latinoamérica y en realidad al mundo, porque el año pasado, cuando tuvimos los problemas a los derechos humanos, que empezaron a asesinar gente, también la policía y los militares durante los toques de queda, se hizo un apoyo a Chile y se proyectó en Islandia, en Berlín, en Nueva York y también en Latinoamérica. Y ahora también cuando sufrimos la censura, esta red de apoyo nos volvió a apoyar, valga la redundancia. No es algo así como una plataforma que todos podemos ver y algo, pero sí creo que ha sido súper interesante como esta organización interna, que como bien también comentaba, creo que Lucila o Juana, Lucila creo que comentó que ya ni siquiera es seguro ocupar WhatsApp para organizarse. Estamos haciendo plataformas por Signal o por otras plataformas que se las voy a mostrar al tiro, ¿cómo es que se llama? Porque es una nueva para mí que se llama Discord. Discord no es muy segura, pero parece que la ocupa mucho el mundo de los programmers y de los gamers y se pueden compartir muchas cosas. Está buena, yo todavía estoy ahí aprendiendo.
Pero es eso más que nada, pero creo que al abrirse lo digital, yo siento que está bueno no idealizarlo como alguien puso ahí en el chat, pero sí por lo menos hemos visto que nos seguimos conectando cada vez más. Yo lo único que quiero es volver a la calle, volver a manifestarnos y que vuelva a ocurrir, no sé, una reivindicación completa, porque yo siento que el año pasado estaba como el mundo, como los pueblos del mundo, despertando hacia una nueva conciencia, hacia una nueva justicia, que estaba hasta deslegitimizando los sistemas tradicionales o mal llamados democracia. Entonces, ahora esta pandemia como que vino a frenar eso, pero quizás fue como, bueno, vamos para adentro, reorganicémonos, y ahí veamos cómo sigue. ¿Cachai? Yo creo que es un poco eso, prefiero tomármelo de esa manera. El tema es que, claro, ahora los estados están con mucha mayor organización represiva o de poder, porque está toda la policía, tenemos los horarios súper limitados, tenemos que pedir permisos para salir, entonces como que nos tienen mucho más, la información de nuestros movimientos la tienen mucho más contabilizada. Entonces es súper delicado finalmente. ¿Qué ocurre con esto? Y era lo que yo me temía que podía ocurrir con la pandemia. Eso siento yo, no sé. Lucila, Juana, ¿quieres también compartir algo sobre este tema? Pues yo creo particularmente al cómo, pues es hacer esto que están haciendo y hacerlo incansablemente y colocarlo como tema de debate, como un tema central a tener en cuenta en todos los países. Sí, haciendo estas conexiones entre nosotros mismos en Latinoamérica. Creo que en Latinoamérica por muchos años, por nuestra misma historia de crianza colonial, miramos más para afuera que para adentro. Entonces, y precisamente por ese componente también cuando lo dicen de afuera cala más adentro. Eso es absurdo, pero es así. Entonces creo que ponerlo en artículos, ponerlo en documentales, ponerlo en ciclos, ponerlo en redes y ser insistente, ¿no? Llamar a los medios hegemónicos y poner el tema también allí, visibilizar a los artistas pues latinoamericanos y del mundo que con tanto esfuerzo, digamos, que le ponen su cuerpo a estas temáticas. No todos los artistas lo asumen y no tienen por qué asumirlo, no todas las obras tienen que hablar de esto tampoco, pero cuando uno puede, yo creo que como está el mundo debe pronunciarse. Yo creo eso y pues no sé, digamos que la pandemia ha sido el escenario oportuno para profundizar la impunidad en Colombia y en el resto de países, como ya estamos viendo, no solo latinoamericanos. El Congreso está sesionando, no está sesionando el Congreso, es decir, el Ejecutivo está haciendo las leyes sin discusión, sin control político. Digamos que todo lo que hablamos de la economía, en Colombia hay una intención de controlar los contenidos en redes sociales, hay una militarización de la ciudad. Entonces yo creo que bueno, hay gente joven y vieja gobernando con ideas muy antiguas y haciendo una lectura muy equivocada a través de la fuerza de lo que viene y frente a una generación que se está reinventando, bueno, reinventando ya es la palabra sabia cacho, pero que está como fortaleciendo estos lenguajes simbólicos y creo que por ahí es la cosa, creo que es por lo simbólico. Es muy difícil matar a la metáfora, muy difícil. Entonces queda en nuestra recordación, queda en nuestros corazones. Y yo creo que hay que seguir como abriéndole esos espacios a la ternura, a la empatía, que puedan leer y como darle el valor que tiene, ¿no? A mí me parece tan lindo una palabra proyectada con luz, o sea, la luz me parece tan acertada en el sentido de que es intangible, que es acertado porque no le hace bien, no le hace daño a lo físico, digamos, daño en el sentido como usan esa palabra que es vandalismo, que es espantosa, pero y eso creo que eso los desinstala, ¿no? Los desinstala totalmente, así como ver a un bailarín en medio
puta, de un montón de militares, es como la metáfora de ver una gráfica tan linda como la que muestra Lucila, la poesía, etcétera. Y yo creo que ahí tenemos una desconexión por cómo hemos estado formados por los medios, etcétera, y creo que esa conexión, en la medida que ustedes puedan reforzarla y que podamos seguir conociéndonos más, pues va a crecer, ¿no? Yo creería eso. Yo creo que es importante, sí, ciertamente no como idealizar lo digital, pero también mi trabajo son las narrativas. Entonces, yo creo que hay una fuerza muy potente en hablar y en el proceso oral. Yo creo que contar nuestras historias es un proceso de resistencia. Y creo que, o sea, para mí por eso es que me es tan importante estos espacios de compartición, porque creo sinceramente que el acto físico de hablar y de hablarnos es una forma de contar de dar cuenta de nosotros mismos y de resistir. Y creo que en estos contextos sí es necesario que las organizaciones de derechos humanos, medios, etcétera, tengan la capacidad de dar cuenta de lo que está ocurriendo en los contextos de violencia, de dar cuenta de lo que está ocurriendo también en las resistencias en distintos espacios, y también un poco dar cuenta de estos procesos que no siempre son digitales, pero que no están pudiendo ser en físicos y en reuniones grandes y en grandes protestas, que tienen que ver justo con esto, con contar otras posibilidades de mundo. Cuando hablo de compartición, no solo es compartir un poco cómo nos sentimos, es muchísimo conocimiento que se está compartiendo. Creo yo también un poco, como dice Octavio, que esto es como un momento de irse para adentro. Y he visto la discusión en México sobre el racismo ha sido muy diferente a lo que solía ser. Y no necesariamente eso quiere decir que ya todo el mundo esté en proceso de construcción, pero ha habido una compartición muy fuerte de saberes, hay círculos de lectura, hay procesos que tienen que ver con irse a la raíz de dónde estamos y de cómo estamos conviviendo, y procesos muy interesantes que creo que empiezan a pasar por un poco la subsistencia más local. Algo que se repite en todos nuestros momentos de compartición es la siembra, todo el tiempo. La siembra en un huerto, la siembra en el campo, o la siembra en una maceta, o la siembra en una azotea. Entonces creo que también ahí se están formando otro tipo de redes. Y si bien siento que se está formando también un poco una especie de espacio paralelo, en el que no estamos pudiendo irnos a parar al gobierno que nos está matando, pero sí estamos construyendo, pues ahora sí que la subsistencia alimentaria poquito a poquito. Sí estamos construyendo narrativas que nos combinen y que nos preocupen sobre la raza, sobre la policía, sobre la salud. Entonces, creo que va un poco por ahí, creo que va un poco como por este apoyo, por difundir estos procesos. Y pues también un poco un apoyo más directo. Nosotros hemos necesitado recientemente abogados de cuestiones de derechos humanos, de protocolos de seguridad. Creo que la represión va a ser cada vez más fuerte. Yo la veo venir con una potencia que no se veía en muchas décadas. Entonces creo que también los mecanismos más pues tradicionales de protección, de defensa de artistas y de activistas van a ser muy necesarios. Sí, muchísimas gracias. No sé si me escuchan ahora, pero hay una pregunta de Diego que dice, ¿qué herramientas y metodologías o dispositivos pueden recomendarnos para no perder y recuperar la colectividad y lucha social? O sea, se refiere un poco al tema del encierro, del distanciamiento social, si hay metodologías que ustedes están aplicando.
Y también hay una pregunta de María que está relacionada con esa, que dice, ¿cómo podemos alcanzar poblaciones? ¿No? Hay personas que se encuentran con acceso limitado, nulo al Internet, gente que vive en el campo, si hay estrategias que ustedes están pensando en ese sentido. ¿Aló? ¿Respondo yo? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, te Ya. escucho. Sí, sí. Mira, yo, a ver, voy a irme quizá un poco más atrás con lo que pregunta Diego, como de metodologías, herramientas. Yo creo que es súper importante en este momento que estamos confinados, la mayoría probablemente, volver a lo ritual, desde uno mismo, desde las comunidades, o sea, desde uno que yo vivo a lo mejor con un par de amigos, juntarse, hacer ceremonia, hacer ritual, prender vela, meditar en grupo, o sea, aunque estemos con una persona, darse abrazos, ser cariñoso y conectar desde ahí. Yo creo que eso es una herramienta y a la vez poder, no sé, voy a decirlo, meditar para poder cultivar la paciencia y poder sentir este momento para que después cuando nos podamos juntar, reactivar desde la conexión en la calle, ¿cierto? Eso por un lado, que yo creo que es la integridad de uno mismo como ser espiritual en este contexto. Y luego, obviamente, que yo creo que es importante mantener las redes activas, poder mantener las conexiones que estamos haciendo ahora y todo eso. No sé si iba por ahí la respuesta. A ver si pueden complementar las compañeras. Lucila, ¿quieres decir algo? Sí, un poco. Yo creo un poco, estoy muy de acuerdo con el tema de lo ritual y eso es algo que ha surgido un poco en nuestras charlas. Entonces, quizás más que contestar yo, me gustaría leer algunas de las cosas que se están haciendo. En el pueblo medieval donde vivo, hispanohablantes, un restaurante mexicano. Los animé a recoger la comida. A la orilla del lago, 13 personas, 1.5 metros de distancia. En círculo conversamos. Las miradas fueron diversas, críticas, aprobatorias. Eso nos lo comenta una compañera de Guatemala que ahorita está viviendo en Alemania. Y bueno, un poco varios nos han comentado ese tipo de cosas. Unos compañeros en Xochimilco, espacio autogestivo de siembra en un barrio de Xochimilco, ha retomado mucho más fuerza, reflexiones desde este lugar. Nos cuentan que se están escapando a sembrar a un huerto colectivo que tienen. Otros compañeros nos cuentan como este proceso de recorrer la ciudad de noche con niños, un poco para como recuperar este espacio. Otros compañeros nos cuentan pues de espacios como de aprendizaje, unos compañeros que hacen hackeos, hackeos más bien digitales, están aprendiendo radialización para poder hablar con la gente de su zona. Compañeros cuentan que este es un gran momento para hacer trueques de semillas, la posibilidad de alimentarse en colectivo, un poco lo que mencionaban del ritual, este tema de cocinar para otros, estar con otros. Eso es, también creo que hay un componente fuerte, creo, de afronta al capital. Creo que hay formas en las que se están viviendo esta pandemia que son profundamente capitalistas. Y también creo que hay formas que están intentando hacer una afronta a la velocidad del capital y a generar procesos de reconexión en lo nuclear. Una chica, no sé, creo que no tengo el texto aquí a la mano, pero una chica que mencionaba este tema de la casa como trinchera más radical que nunca, hablaba de una red de trincheras y lo que ella decía era, bueno, si no nos podemos compartir en la calle, nos podemos compartir nuestras casas y podemos compartir los pequeños proyectos que estamos haciendo. Y bueno, pues también ha habido todo tipo de protestas en estos momentos, desde, claro, gente que sale a la calle
con todos los cuidados, pero también como este tema de hacer cosas un poco más visuales, más que intervengan en el espacio público. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver con creatividad, y hay un concepto muy lindo que creo que es de nuestros compañeros los indignados, que se llama imaginación activa, que ellos lo referían a cuando hacían estas acampadas, y era como imaginamos activamente un mundo diferente y creamos nuestras propias radios, nuestras propias asambleas, nuestros propios espacios de decisión. Y creo que yo me refugio mucho en esa idea de cómo los espacios que estamos habitando podemos descapitalizarlos y hacerlos más radicales poquito a poquito. Creo que va a ser interesante el momento en el que nos podamos encontrar ya más de frente en la calle, porque va a haber una unión de muchos de esos procesos. Y no solo gente activista tal cual que esté haciendo, vaya, los compañeros que están haciendo bombas de semillas para recuperar campo, sino incluso creo que hay una gran moda de hacer pan en esta pandemia. Y creo que eso es importante porque tiene que ver con una forma diferente de subsistir, y tiene que ver con una forma diferente de relacionarnos con la comida, y con la comida es la tierra al final del día. Sí, yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que no abandonar el sueño, ¿cierto? Escucharlo, escuchar la intuición, escribirlo si lo tenemos, hacer lo posible como lo podamos hacer, y pensar que no hay sueño pequeño ni grande acción espectacular, es decir, la pequeña es igual de funcional y valiosa como la espectacular, y creo que en la suma de esas pequeñas acciones que logramos hacer desde el cotidiano, vamos sumando, y yo creo más en la micropolítica que en la macropolítica, y creo que es nuestro aprendizaje, y pues lo han dicho mejor mis colegas. Entonces creo que está en darle lugar a ese deseo, a esa rabia, a ese sueño, y materializarlo en una acción que la podamos ir fortaleciendo, la que sea, creo que va a sumar en vez de restar, y eso es como hacer conciencia, que creo que en últimas, pues es lo que nos debe fortalecer en este momento, y hacer la oposición desde ese lugar de la conciencia, y de hacer ese ejercicio con los que estén más cerca a nosotros, y así ese otro lo va a hacer, y etcétera, etcétera. Ya terminé. Gracias, muchas gracias a ti. Alessandro, ¿nos escucháis? No sé si Alessandro tiene problemas de conectividad. Alessandro. Sí, no lo hay. Quiero preguntar. Sí, la red es muy mala, lo siento. No sé si me escuchan. Escuchamos muy cortado. No, muy bien. Voy a preguntar la última pregunta de nuestros participantes respecto de Alessandro, que tiene problemas. Viene de Diego Lucero. Muchas gracias, Diego. Lo siento porque es en el box y hay un montón de preguntas. Sí. A ver, Diego Lucero, vamos a unmute you, que puedes preguntar Diego, si quieres hablar ahora, lo puede, porque es un poco complicado su pregunta, hay muchas preguntas en una. Sí. Por favor.
Gracias, Diego, lo siento. No, a ustedes, muchísimas gracias por estas comparticiones. La verdad que ha sido súper interesante. Aquí les hemos estado escuchando. Y es que, digamos, la pregunta iba centrada en decir, por ejemplo, nosotras como acompañantes, pues de alguna forma hacemos trabajo comunitario, de ir a la comunidad o de proponer espacios donde nos reunimos, donde platicamos, donde hablamos sobre las problemáticas, hacemos un ejercicio colectivo de derechos con las personas migrantes, es directamente a la población a la que estamos atendiendo, y por eso es como la duda. Y por ejemplo, pues estas nuevas formas de acompañamiento a distancia, pues nos ha dejado como muchos retos en, por ejemplo, las personas están pasando por situaciones precarias muy fuertes y no tienen acceso a un teléfono, por ejemplo, a una computadora o a un smartphone o a todas estas herramientas que ya mencionaron que vienen desde un capitalismo. Entonces nos ha dado el reto pues de poder buscar esas metodologías para poder recuperar esa conexión con las colectivas, los colectivos, y ahí es donde va centrada mi pregunta, ¿no? De decir qué herramientas pueden recomendarnos o cuáles han sido algunos mecanismos que de alguna forma o dispositivos han implementando para poder, o qué nos podrían recomendar, pues, como para poder ver cómo podemos hacer sentirnos que estamos cerca de las personas que estamos acompañando, ¿no? Digamos, afortunadamente, entre las que estamos acompañando, pues sí vamos buscando formas de cómo conectarnos, de cómo hablarnos, de cómo, pero porque también nuestros privilegios son otros. Entonces, desde ahí es que iba la pregunta, ¿va? No sé si quedó un poquito más claro, y pues muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Diego. Si algún de nuestros panelistas quiere tomar la pregunta, porque estamos como 15 minutos detrás, entonces Estamos quiero... atrasados. Sí. Octavio, Lucila, Joana. Pues quizás solo mencionar que esto, o sea, es un comentario frecuente, sobre todo para la gente que trabaja en acompañamiento a colectivas en campo o a cuestiones un poco más, pues que se necesita un acompañamiento físico en general. A nosotros nos ha costado mucho trabajo con las poblaciones con las que trabajamos. Hay varios que están conectados y hay varios que no. Algunas cosas que he visto a compañeras hacer, por ejemplo, son redes de acompañamiento de aborto vía WhatsApp, porque es como lo más práctico. Dar información que sea más o menos estática, que no sea necesario hacer que haya un contacto constante. Sé que en espacios de migración, justamente aquí en México, pues siguen operando los albergues, aunque sea en una medida menor, con todos los cuidados, y también pues que se pone información de forma más pública, literalmente en la calle, en los alrededores del albergue se está poniendo, se está pegando la información para que la gente pueda acceder a ella, y pues que hay espacios, algunas redes que siguen operando de forma física, aunque reducida, pero realmente es una situación muy complicada. Es una situación en la que incluso pueblos muy organizados están teniendo esa problemática. Sí, yo no sé mucho de software ni nada de eso, pero yo me iría como a lo análogo, a poder hacer una acción simbólica que sientan que están allí, así no estén, a dejar un letrero instalado donde esté la gente, a mandarles una canción, a hacerles un concierto y grabárselo y poner la grabación enfrente, no sé, como todo lo que pueda expresar que ahí están, unas flores, unas semillas, yo qué sé, como una instalación más performática en esos lugares, si se puede, si son de la ciudad, y si son rurales, yo creo en Colombia funciona muchísimo la radio rural,
migrar a la radio y utilizar esas redes comunitarias que por lo general son súper fuertes de radio. Entonces pasar los contenidos a radio, yo supongo que ya lo han hecho y no es nada novedoso, pero es como lo que se me ocurre. No tengo contacto con comunidades que no tengan, digamos, generalmente los líderes siempre hemos podido estar conectados con las organizaciones que he trabajado en el Pacífico colombiano y hemos podido como movilizar contenido de esta manera. Pero intentar crear las formas pues de que sepan que estamos allí. Sí, yo quería agregar a lo mismo que estaban diciendo las compañeras, es que creo que nosotros desde el mundo desde el punto de vista del arte, somos los que podemos generar esas locuras a veces, que es como que creemos que todos están así y nosotros a lo mejor con poner un parlante en el balcón cambia la realidad. O un concierto, alguien que toca piano y toca algo, o recitar poesía, o ponerse de acuerdo con los vecinos de al frente y mandarse mensajes por las ventanas, al tiro genera una nueva realidad que antes no estaba y te da esa cosa de esperanza hermosa y de complicidad. O sea, a lo mejor es una sonrisa que uno tiene con el vecino del edificio del frente y eso te hizo el día. Entonces, como que a mí me gusta cómo apostar a eso y estoy pensando también en ideas respecto a eso, cómo poder organizarse con las ventanas, con mensajes. Se puede hacer a lo mejor hasta una obra de teatro, una ópera, no sé, sería hermoso quizás. Yo te lo hablo desde el confinamiento que tenemos acá en Santiago, que parece que va a durar. O sea, no es una curva, es una línea para arriba. Entonces, está horrible, pero por eso, como que desde ahí creo que está súper interesante cómo poder sorprender y hacer cosas lindas. Nosotros estuvimos proyectando también en el piso de la comunidad que yo vivo, mensajes en la tierra misma. Lo vio casi nadie, pero de a poco eso se empieza a aparecer, la gente lo empieza a tomar como algo bonito. No sé, yo estaba pensando a lo mejor hasta organizar un concierto. Pero hay que ponerlo a todos de acuerdo, tiene que ser en un horario respetando a todos. Entonces, no sé, es bien interesante porque al final son experimentos sociales, que el proceso muchas veces es súper más constructivo y hermoso que lo que termina al final. O sea, es todo al final, pero es muy interesante eso que pasa. Eso, como ser buen vecino, pensé. Sí, preocuparse de la persona que vive al frente, a lo mejor esa persona no puede salir o le da miedo salir por el tema del virus, entonces uno puede ir a comprarle pan. Cosas así de sencillas creo que son así de importantes. O sea, muchas gracias Octavio. Hay una pregunta de Gustavo Pedrosian que la ha puesto en el chat, entonces porque necesito cerrar ahora, pero por favor Juana, Lucila y Octavio, dale una respuesta a Gustavo en el chat cuando voy a hacer mi comentario. Me gustaría agradecer a todos, a nuestros tres panelistas por su presentación, sus tantas y muy interesantes presentaciones, a todos ustedes por su participación y a los miembros del equipo de ARC, a Alessandro por su excelente moderación, aunque tenía un montón de problemas técnicos, y Jessica, que está allá para manejar todos los aspectos del evento técnico, logístico. Muchas gracias. Ese seminario fue un primer paso para debatir los numerosos desafíos que los artistas enfrentan en sus comunidades, explorar nuevas respuestas y formas de solidaridad, tanto local como internacional, para defender las tasas y la libertad artística. Por favor, manténgase en contacto con nosotros, ya que muy pronto haremos la segunda sesión de arte en el encierro sobre el contexto específico de Brasil. Me gustaría también invitarles a todos para que nos sigan en las redes sociales. Puedes ver en la diapositiva todas las
las redes, que suscriban a nuestra boletín y escuchen El Arte No Calla, que es nuestro podcast con Alessandro, que explora el arte y la libertad de expresión en los derechos humanos en América Latina. Nuestra página web está acá, artistastrictconnecto.org. Y por último, si usted o alguien que conoce unas artistas en griego o si su organización desea unirse a nuestra red, por favor, contáctenos en arc@pen.org y estamos aquí para apoyar a todos los artistas en el mundo que están perseguidos por su trabajo. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos para estar con nosotros hoy. Por favor, manténganse a salvo y cuídense. Muchas gracias a Lucía, Juana y Octavio, y a mi colega va a on mute para que hacemos un aplauso. Gracias. Muchas gracias, Julie. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gustazo Sí, compartir con ya. ustedes. Hermosuras. Sí. Perfecto, gracias. Gracias a todos. Que tienen un buen día. Igualmente. Chao. Chao. A la próxima. Hasta luego. No.